Claro, es que Podemos es hoy la derecha nueva española. Un cambio del PP a Podemos, de la derecha a otra derecha más moderna, que es Podemos. ¿Por qué? Porque acaba de decir Pablo Iglesias que ya diferenciar entre derecha e izquierda es de trileros. Y es verdad que él, Pablo Iglesias, es la réplica, la repetición de Felipe González. Si es que Podemos es la derecha. Y cité ayer la reflexión del filósofo francés Alain, que a principios de los años 30, de 1931-32, escribió un magnífico artículo donde por primera vez dijo que todos aquellos que niegan la existencia de la derecha y la izquierda, porque dicen que eso ya es anticuado y ha desaparecido, son inevitablemente de derechas. Y es verdad. Yo sigo diciendo que Podemos es de derecha y lo sigo diciendo desde el 15 de mayo. Todos los que se indignan en el 15 de mayo son de derechas. ¿Por qué? Primero, porque quien quiere la libertad no se indigna, la busca y lucha por obtenerla. Mientras que estos no hacen más que rechazar la corrupción. Pero de ahí nace ya Podemos. Y Podemos niega que exista diferencia entre derecha e izquierda. ¿Sabéis por qué? Porque la socialdemocracia no sabe lo que es la libertad, sino solamente quiere una falsa igualdad, una apariencia de igualdad. Y Podemos responde al ideal de la socialdemocracia, que quieren una apariencia de igualdad. Porque como es imposible la igualdad, y así lo han demostrado todos los intentos de regímenes comunistas, porque es imposible, porque la naturaleza nos crea iguales, sí, biológicamente, pero nada más que biológicamente, porque la sociedad crea las diferencias y es imposible que no las cree, y es bueno que las cree. Bien, como la socialdemocracia no cree en la libertad porque no la tiene, ni la ha tenido nunca, si la socialdemocracia es la de Alemania, o la de Suecia, o la de Noruega, que tampoco tuvieron libertad propia nunca, porque o imitaron antes de la guerra mundial a Inglaterra, o después el nazismo ocupó Noruega y definió la política de Suecia. ¿Recordáis la Universidad de Uppsala, Noruega? Esa inundó las universidades de medicina alemanas para hacer experimentos. La escuela de Uppsala, los catedráticos de Uppsala, hacer experimentos para ver hasta dónde llegaba la resistencia de los humanos ante el dolor de la tortura y para esterilizar a las mujeres que no eran arias. Todo eso vino de la escuela sueca de Uppsala. Sí, al servicio del nazismo. Es que no conocen la historia, saben nada estos nuevos dirigentes, que no son dirigentes de nada más que de su propia ambición de figurar con cargos. No, señor, todo esto es falso. Podemos es falso. Y os voy a explicar por qué es de derecha. Por qué la afirmación de Alain es buena y era verdadera. Porque la diferenciación entre derecha e izquierda, que nace en la Revolución Francesa, no tiene más que un solo fundamento. ¿Sabéis cuál? La libertad. No hay otro, no era la igualdad. Pero si la igualdad en la Revolución Francesa no se defendió por nadie nunca, ni por Saint-Just, ni por Robespierre. Si las leyes del terror no fueron impuestas por la igualdad, aunque hubo una legislación que se llamó de mínimo, que dada la extrema miseria y pobreza que hubo en esa época, donde era Robespierre el que tenía el máximo poder, a pesar de ello, no, en aquel tiempo no hubo ninguna medida que respondiera al criterio de la igualdad. Pero como no había recursos, si no había ni velas porque las velas, la cera y las velas que traían de las Antillas, era fundamental para la vida, porque sin luz, no había electricidad, y las velas no solo era por las iglesias, para los altares, es que tenía que haber cera, y eso venía de las Antillas, como el azúcar. Bueno, pues esas medidas, claro que eso no eran medidas socialistas ni igualitarias, es solamente que se puso un mínimo de precios para que ciertos productos elementales no aumentaran los precios, exactamente igual que en las medidas de guerra. ¿Es que acaso en las medidas que se toman en los casos de ocupación o de guerra excepcionales pueden servir de fundamento a la igualdad? ¿Es que acaso en el frente de batalla no mueren igualmente unos que otros? ¿Es que es la igualdad la que rige las batallas militares porque los muertos son iguales, los ricos que los pobres? ¿Verdad que es ridículo? Pues así de ridículo es pasar la Revolución Francesa en la aspiración a la igualdad. No la hubo.
Y lo que hubo, llamada conspiración de los iguales de Babev, fue un intento ridículo que Carlos Marx lo magnificó porque lo señaló como primer antecedente del comunismo. ¿Sabéis lo que la conspiración de los iguales habría? 7 o 8 personas, soñadores, infelices, nada más. Pues ahora digo, vuelvo a Podemos. Podemos es de derechas, porque no dice una sola palabra sobre la libertad, porque acepta esta oligarquía y acepta esta constitución, y ha dicho literalmente ayer que la soberanía depende de las medidas que se tomen en sanidad y educación, que dice que son los pilares de la democracia, educación y sanidad. Libertad no, la igualdad en los derechos sociales, el estado de bienestar, que él ni siquiera lo llama estado, eso es para él democracia. Y todo lo que no sea eso no es democracia. Por lo tanto, la libertad está excluida. ¿Y por qué? ¿Por qué se puede llegar a esta brutalidad? Porque durante el franquismo y la dictadura se favoreció esa tendencia socialdemócrata a la igualdad. Por ejemplo, toda la legislación laboral que prohibía despedir a un obrero, porque realmente eso es franquismo puro. Y los arrendamientos propietarios, si eso es franquismo puro. Y esa continuación de las leyes sociales creadas por el Estado franquista como estado de bienestar es lo que quiere hoy afirmar Podemos. ¿Y en qué se basa todo el tema? Porque están ciegos, confundiendo derecha e izquierda social con derecha e izquierda política. Son dos cosas radicalmente distintas. Ricos y pobres lo ha habido siempre y lo seguirá habiendo. Y esa es la diferencia de la izquierda y derecha social. Por tanto, no es de trilero. No se puede negar que en España existe, y en Europa y en el mundo, unos clientes de la derecha y unos clientes de la izquierda. El cliente de la derecha es el rico o el amante del orden público por encima de la aventura de la libertad. Y como la libertad implica un riesgo, pues las personas cobardes no quieren la libertad. Y entre esas personas que le temen a la libertad están los comunistas. No quieren libertad porque le temen a la libertad. Creen que la libertad es y con razón, es la que crea diferencias sociales. Y es verdad que la crea. ¿Y qué? Es que la libertad es el elemento creador de la humanidad. Y eso tiene que imponer correcciones luego, no por caridad, ni siquiera por justicia social, que es la única que entienden, sino porque una de las normas de la justicia única que se aplica en la política se llama justicia legal. No existe ninguna justicia que no sea la legal. Eso es mentira, es imposible. No hay justicia social, a no ser que esté traducida en justicia legal. Pues bien, para que haya justicia legal tiene que haber leyes libres. Y para que haya leyes libres tiene que haber libertad de elección de diputados para que hagan leyes con libertad. Y en esas leyes con libertad no entra en juego la igualdad. Bueno, por eso no sabe el pobre idiota de Pablo Iglesias, ese pobre soñador, listillo, no sabe que él es de derechas. Y por eso no tiene nada de extraño que desde las elecciones europeas, que aparece como un revolucionario, pero ¿no sabéis que Felipe González, cuando se enfrenta conmigo y se pone de acuerdo con Fraga para meterme a mí en la cárcel, él, Felipe González, ¿sabéis cuál es su programa cuando sale de Suresne? Lo digo, lo recuerdo: depuración de las Fuerzas Armadas, depuración de las policías, nacionalización de la banca y de los grandes monopolios. Ese programa está firmado por Felipe González 2 años antes de ser presidente del gobierno. Pero ¿cómo nos vamos a extrañar que Podemos tenga la misma evolución? Si es de derechas como Felipe González, si ya veréis cómo se quitará la coleta y la cazadora de cuero de González se convertirá en un traje bien cortado de Podemos, aunque tendrá que seguir con la coleta para no simular su cuerpo tan extraño. Bien, esto es, digo por tanto y recuerdo que Podemos, como Esquerra Republicana, uno un listo, otro un tonto, pero dicen las mismas payasadas. Es una payasada el programa de Esquerra Republicana de la Independencia y es una payasada el programa de Podemos. Es decir, no os dais cuenta todo que es lo mismo que Podemos. Si es que son iguales. Y por eso dice que si fuera español le gustaría que ganara Podemos. Claro, como que Podemos es saber nada, sabe a qué se compromete, porque cambia cada día. Bueno, yo creo que para terminar debo hacer alguna referencia a lo que pasa o lo que puede pasar en Grecia, por la similitud que indebidamente
la prensa española está haciendo con el partido Syriza griego, con el Podemos español, porque el partido griego es muy, muy parecido a Izquierda Unida, no a Podemos. Podemos muchísimo más radical. Era en la elección europea. Y ahora está a tal velocidad corriendo hacia la derecha, que claro, está en una cuesta abajo que le llamará a la extrema derecha. Pero es que él, en esa cuesta abajo, no puede detenerse. Y la carrera que tiene es hacia el poder. Y ha comprendido a tiempo, rápidamente, en cuanto ganó unos escaños en las elecciones europeas, que si cambiaba de dirección y en lugar de ir cuesta arriba, con programas de izquierda radical, que si en lugar de ir cuesta arriba fuera cuesta abajo, llegaría al poder. Antes, desde luego. No, al poder. No es que llegaría antes. Es que tenía que ir en dirección opuesta. Claro. Que se alejaba del poder con su programa. Y ahora, como ya he dicho, que lo que quiere es gobernar y el poder, se ha lanzado a tal carrera hacia la derecha que no hay quien lo frene. Y entonces ahora, claro que tiene interés conocer que la Unión Europea pide a Grecia mantener la estabilidad económica, que según ha declarado el vicepresidente de la Comisión para el Euro a una semana de las elecciones decisivas que considera griega. Pero Podemos, la diferencia está en que ya se adelantó Iglesias a este asunto y ha dicho que la permanencia en el euro es una cuestión inevitable, exactamente. Luego, figuraros, ya está más a la derecha en la situación internacional, porque permanecer en el euro no es la moneda. ¿Pero qué se cree este? Es que ya no puede legislar sobre ninguna materia social, por ejemplo. No va a poder introducir normas contra el despido laboral, porque no se lo va a permitir la Unión Europea. Si es que todo lo que está hablando del estado de bienestar es ridículo. Si está en el euro, estará en la Unión Europea. A ver si se atreve a decir que se sale del euro. Ya ha dicho que es inevitable. Bueno, pues eso implica que ya es de derechas, como vengo diciendo. Y es que no ha terminado. Ya veréis lo que oiremos. Se acercará cada día de más a Franco.